Bien, ¿no me veis? Voy a intentar que se me vea a mí. A ver. Aquí. Más o menos. Lo siento la cámara torcida. Y la máquina que se ha... Sí, yo qué sé. De pronto se han puesto de obras en el barrio. Que parece dentro de una casa. Hola. Pues se han puesto con una máquina. Así que me acercaré más el micrófono. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues bienvenidos al mágico mundo de los cuentos de hadas. y, y vamos a intentar indagar a través de un viaje dentro del mundo de nuestra mente. Existe una serie de cosas que han permanecido bellas e intactas miles de años. Y es algo a tener en cuenta. Hay un montón de cosas que no existen hace 100 años, como este ordenador. Y es muy probable que en 100 años deje de existir. Pero hay unas poquitas cosas que llevan en la humanidad, en todas las culturas, miles y miles de años. Y eso nos tiene que dar algunas claves. Se trata de un lenguaje universal. Y entre esas cosas están los cuentos de hadas. Pero hay muchas otras cosas que llevan en la humanidad siglos, como un lápiz. Un lápiz dentro de miles de años seguirá existiendo. Un bolígrafo posiblemente no. Pero un lápiz sí. Y entonces esas claves que son universales y atemporales nos están hablando no solamente de las raíces que hay en nosotros, sino también de un significado oculto de nuestra propia vida y de nuestra propia psique. Por ejemplo, todo bebé tiene miedo a las mismas fieras salvajes y tendrá su razón de ser. Todo bebé tiene miedo a ciertas imágenes y ciertos sonidos, tendrá su razón de ser. Es algo que está incorporado dentro. Las mismas pesadillas que tiene un niño las tiene otro y las tiene otro. Las mismas cosas que le dan miedo a una persona le dan miedo a otra. Y tiene su razón de ser, son cosas que han dado miedo a la humanidad hace miles de años. A mí me sorprende el miedo, que esto lo he dicho algunas veces, lo uso como coletilla en algunas charlas, el miedo que tienen los niños a las agujas. E incluso gente que nunca ha visto la medicina ni la civilización, les enseñas una aguja y la tienen miedo. Entonces eso señala que hay un miedo inconsciente en la humanidad a las agujas. Es muy raro porque las agujas no existían hace 1000 años, se supone. Pues así hay ciertas cosas que les tenemos miedo y hay ciertas cosas que nos gustan. Y están en nuestras raíces. Y recuperar no esos miedos, sino esos instintos naturales nos va a ayudar a sobrevivir. Una persona que le va bien en la vida no es una persona ni muy sabia, ni es una persona que tenga muchos conocimientos. Es una persona que tiene un buen instinto de supervivencia. Y esto es algo que normalmente no tenemos en cuenta. Las personas que mejor les va en la vida, que tienen mejor trabajo, mejores relaciones, que se llevan mejor con su familia, suelen ser personas que tienen muy buenos instintos de supervivencia. Controlan una serie de reacciones naturales que todos deberíamos de tener ante situaciones de peligro o de estrés. Saben reaccionar bien. Y esos instintos de supervivencia se pueden ver en los cuentos de hadas, en los mitos y en los rituales. Se pueden ver en todas las religiones y son comunes. Muy probablemente muchos instintos de supervivencia los hayamos perdido con la civilización, porque todo lo que ahora mismo nos rodea es artificial. Yo estoy en una casa artificial y todo cuanto me rodea es artificial y la estufa tiene un fuego artificial.
Bueno, Adrián no es artificial, es de verdad. No, no es un muñeco. Pero, pero estamos rodeados de artificios. Entonces nuestros instintos de supervivencia, que son totalmente naturales, se pueden torcer. Eso significa que los vamos perdiendo. Y por eso hay personas que ante un fuego no saben cómo actuar, o ante el hambre, o ante un despido, o en un momento de soledad, o cuando se pierden en una ciudad, no saben cómo actuar porque sus instintos de supervivencia no están despiertos, están mal. Y esos instintos de supervivencia, pues en estos cuentos de hadas podemos tener muy buenas claves de qué hacer con ellos y cómo reaccionar ante ciertas situaciones o por qué no sabemos reaccionar de esas situaciones. Y me han sorprendido muchos símbolos, pero hay un símbolo que es un poquito desagradable, que he querido estudiar con detalle y está en todos los cuentos de todas las culturas. No es un símbolo bonito, es el de un monstruo inmortal. El malo que no se le puede matar de ninguna manera, se haga lo que se haga. Entonces el secreto de que no se le pueda matar es que no tiene el corazón dentro de su cuerpo, lo tiene fuera. La historia es muy parecida al malo de Harry Potter, que no tiene el alma dentro del cuerpo, sino que la tiene dividida en diferentes aspectos. Bueno, pues es el mismo símbolo, esa metáfora, está en cuentos en todas partes. Uno de ellos es Corcel el Inmortal. Pero también el gigante que no tenía el corazón dentro de su cuerpo. Entonces, así, viajando por el mundo y viendo a chamanes de lo más raros, pues me hablaron de que existía este ritual. O sea, hay chamanes y brujos negros que hacen este tipo de cosas. Se hacen trabajos para que no les puedan hacer daño. Y consiste en dejar parte de su alma en un objeto o en algo que requiere un sacrificio. Es algo muy grotesco, muy desagradable. Pero bueno, a lo que vamos es que nos encontramos con ese símbolo y nos encontramos con un personaje que es invencible. Y en ese personaje, si lo llevamos a nuestras vidas, pues pensando en ello, he pensado en la madre. La madre es inmortal. Da lo mismo lo que le ocurra. Se levanta y a veces con mal humor y hace lo que sea para seguir adelante. Y entonces es un símbolo bastante claro porque la madre, igual que el padre, es una mujer que tiene el corazón fuera de su cuerpo porque lo tienen sus hijos. No lo tiene dentro de su cuerpo. Entonces no la detiene ni la enfermedad, ni los problemas, ni las crisis, ni nada. Sigue adelante y se regenera. Y el hombre igual, el padre igual. Cuando el padre se siente solo y en una situación de riesgo, se levanta y hace lo que sea y nada le afecta porque no tiene el corazón dentro de su cuerpo, lo tiene en sus hijos. Tiene toda su alma, todo su amor, toda su fragilidad no está en él, está fuera. Así que da lo mismo lo que le ocurra a él, se va a levantar y va a seguir adelante. Incluso hay una historia de una mujer que iba al médico y le decía al médico, ¿usted tiene esta enfermedad? Y decía, no, yo tengo 3 hijos. Y se levantó y se fue curada. Bueno, pues esto es bastante más normal de lo que creemos en los padres. Pero también cuando yo he hecho un poquito de mamá en este trabajo me pasaba así. Me habéis conocido muchos viajando por el mundo con los 2 bebés a cuestas sin detenerme y nada me detenía. Tenía una fuerza inagotable y es que mi corazón no estaba en mi cuerpo, estaba en todos vosotros y en toda la gente. Y hace que se te quite el hambre, el sueño. Cuando tú te vuelcas por otras personas y cuando tú te vuelcas por lo de fuera, dentro de ti eres inmortal, eres invencible. El símbolo, claro, lo muestran como los malvados de los cuentos de hadas y lo vamos a ver como los malvados de los cuentos de hadas. Pero también nos da una clave para lograr la fortaleza cuando nos sentimos frágiles o cuando sentimos que estamos totalmente vencidos y que estamos a punto de derrumbarnos. Podemos también pensar que hemos perdido la conexión con la compasión, con el amor hacia alguien o hacia algo. Simplemente tenemos que volver a conectar con ese algo, ya sea la familia, una persona o la humanidad al completo, o nuestro propio trabajo.
Pero tú vuelves a conectar con eso que amas y ya no eres frágil. Ya nada te detiene, sacas fuerzas de donde no las hay. Y es un símbolo muy bonito, pero bueno, que en los cuentos de hadas ya os digo que viene como del malo. Y también es un ritual horrible, que yo no conozco lo que harán en esos rituales, solo escuché que los hacían. Pero, pero bueno, que la gente es muy rara y hacen cosas muy extrañas por el mundo. Nosotros lo que podemos entender es cómo en ciertos momentos de la vida hemos sido tan fuertes y en otros momentos somos tan frágiles. Y nos sentimos que no somos capaces de seguir adelante o de avanzar. ¿Y de dónde sacar esa fuerza? ¿Qué significa el corazón dentro del cuerpo, el corazón fuera? Simplemente significa dónde pones tu atención o tu centro, dónde pones tu enfoque, qué es lo más importante de tu vida. Y si lo más importante de tu vida es tu orgullo o tu ego, pues vas a acabar siendo frágil y es fácil que te sientas mal. Pero si lo más importante de tu vida es la misma vida o la humanidad o la gente, pues vas a conseguir fuerzas para salir adelante. Otro de los símbolos que he visto muy bonitos es el de las hilanderas, que normalmente son 3. También está en toda la humanidad. Y en los cuentos de hadas, el primero que conocemos es el de la Bella Durmiente, que se queda dormida cuando toca una rueca. Este símbolo es importante porque representa a esa persona que es perfecta, que de niño, de niña es bellísimo, inteligente, tiene todas las cualidades y en el momento que empieza a crear su vida todo es un desastre. No es capaz de crear su vida y se queda dormido. Y pasan años y no logra hacer absolutamente nada. La Bella Durmiente es esa persona que aunque ha nacido con todos los dones, a partir de los 15, 16 años no sabe qué hacer con su vida. Y no hace nada. Hasta que ya han pasado tantos años que deja de defenderse, deja de protegerse y el trabajo sale. Y la vida sale. Pues sí son las parcas, las hilanderas. En la mitología griega son 3 mujeres, pero también eso está en la mitología eslava y en la mitología hindú. Difiere un poquito. En la mitología en la mitología nórdica son 3 jóvenes que el demonio ha robado del mundo y se las ha llevado al infierno y las esclaviza y las obliga a coser día y noche con unos hilos de oro. Son diferentes que las de la mitología clásica, pero siguen siendo 3 costureras. Y esas 3 costureras les llega un material mágico y con ese material mágico pues una crea el hilo, o sea, hace la vida, la otra la mide el hilo o lo envuelve, que esa es la que te va diciendo la largura de tu vida, cuánto vas a vivir, qué experiencias vas a tener, y por último, la última lo corta, que suele ser la más anciana o la más mayor, que dice cuándo vas a morir. Las hilanderas es el proceso de crear, la capacidad de crear que tenemos. Cualquier símbolo que aparece en los cuentos de hadas o en los mitos que hablan de costura, nos están enseñando la capacidad de crear nuestro propio destino. El hilo principal de la mitología clásica es el de Ariadna, que te ayuda a entrar dentro del laberinto del Minotauro y salir con vida. Es el hilo de la vida que te guía. No solamente crea tu destino, sino que además te ayuda a salir de los lugares más horribles y te conecta con la vida para salir de las profundidades donde no queda nada. El hilo es dorado porque la creación surge del alma, de lo espiritual. Cuando la persona se ha despistado de su destino, veremos en los cuentos de hadas que el hilo de oro deja de ser brillante. Ya no tiene brillo, ya no tiene luz, ya no tiene espíritu. Se ha despistado y no se puede volver a recomponer, no se puede volver a atar. Las personas que están atascadas dentro de esa costura, de esa creación de su destino, no pueden liberarse normalmente.
Es necesario que sigan creando su vida. En casi todos los cuentos aparecen así. Este es un símbolo muy bonito y sobre todo pues para las mujeres, porque en los cuentos la mujer le entrega ese hilo, como Ariadne, al hombre, o eso que ha cosido se lo entrega al hombre, y muestra una tendencia femenina a ceder, en la que la mujer tiene el poder de crear, pero no lo utiliza para ella misma, lo utiliza para otros. Entonces le da todo ese poder de creación a otras personas y les da el poder sobre su propia vida. En la mitología Ariadne, después de darle el hilo al hombre del que se enamora, pues el hombre la abandona en una isla para que se muera. Y está la versión bonita en la que un semidios, Dionisos, la ve, se enamora de ella y se casan, pero la realidad es que ahí se muere de hambre. Y bueno, pues como tantas mujeres, que en hombres también ocurre, pero en mujeres es más fácil que ocurra, que le dan todo el poder para crear su vida, todas sus decisiones a un hombre, y el hombre no está preparado para crear su vida, ni dirigir su destino todavía. Entonces ellas quedan solas, abandonadas y perdidas. Bueno, los símbolos no suelen ser muy alegres, como veis. Y estos dos símbolos claves me parecen súper bonitos. Nos conducen de un lado a otro, de un país a otro, de formas muy, muy hermosas. Hay un tipo de troll en la India, en los cuentos de la India, que solo comen jóvenes. Y esto es muy interesante. Hombres jóvenes. Ese es un tipo de troll muy interesante. Les retan, les ponen un reto y dicen: ¿puedes correr tanto como yo? ¿Puedes llegar más lejos que yo? O les dicen: a ver quién da el salto más grande. Son diferentes tipos de troll. Entonces muestra el hombre joven que quiere llegar y ser el más. Y en las pruebas que él mismo se impone, a veces se destroza y se quiebra. Ese joven que va demasiado rápido con el coche, que come lo que no tiene que comer, bebe lo que no tiene que beber, va más lejos que los amigos porque quiere demostrar que él puede, y al final la sombra de su mente le agarra y se lo come y lo devora. Y entonces en los mitos de este personaje, de este troll, resulta que cuando un troll aparece en una zona, todos los jóvenes se mueren. Y meditando sobre ello, pues me he acordado, por ejemplo, de cuando en algunas poblaciones hubo un conflicto con la droga muy grande y toda una generación moría por la droga. Entonces sí que se da que de pronto aparezca una sombra y ataque solo a los jóvenes y los echa a perder, o los rompa o los devore. Y es muy curioso. En el cuento, en los cuentos, hay uno en concreto que debe de estar en la web, si no saldrá a lo largo del año. En los cuentos aparece como que a partir de cierta edad, 17 años, 18, los padres encierran a los jóvenes en casa y no los dejan salir. Justo lo contrario de lo que se hace normalmente. Entonces es cuando hay que tener miedo a la juventud, porque hay gente que sobrevive a la juventud. Hay gente que no es una etapa de su vida, sino que es una etapa de la que tienen que salir vivos e ilesos. Y les cuesta. Y este mito es muy bonito. Y otro de los mitos de los que quería hablar es el de un agujero, un pozo. Y este es el más importante. Lo vais a encontrar en muchos cuentos de diferentes formas y en muchas historias. Y es un secreto de chamanismo. Hay un montón de cuentos que tienen secretos que se utilizan en rituales de chamanismo. Están muy bien escritos,
Pero este es un agujero, a veces es un árbol que se parte por la mitad, por donde lo atraviesas y llegas a otro mundo o una cueva. Y esto es lo que se utiliza para viajar al astral. Es un truco que se utiliza en todo el mundo, la gente que hace viajes astrales, para ir a otros planos. Van por una cueva, por un agujero en la tierra, o abren un árbol y atraviesan el árbol, y van por un agujero del árbol. Dependiendo de el maestro que hayas tenido de la experiencia astral, te va a decir una cosa u otra. Entonces, acontece de personas que por lo que sea llegan a esos agujeros y van al otro mundo, y en el otro mundo superan las pruebas, siempre son varias pruebas, que son las pruebas que tenemos en nuestras propias pesadillas. El miedo a que te atrapen, el miedo a estar solo, el miedo a las sombras, el miedo a no ser capaz. Son nuestras pruebas, el miedo a estar despierto. Y cuando superas esas pruebas encuentras el tesoro. Entonces el héroe encuentra el tesoro, que casi siempre es una bella princesa, y lo saca del pozo, lo va a sacar del agujero o de la cueva y se lo va a llevar al otro mundo. Hay algunos cuentos, sobre todo los rusos, que son bastante más macabros, que matan a todas las jóvenes y dicen, ¿para qué me las voy a llevar a mi mundo? No, que son hijas de una bruja, las dejo aquí. Pero bueno, que lo normal es que veas allí a la ninfa y digas, pues me la llevo a el tesoro que he alcanzado me lo llevo a la vida. Sería como cuando haces un viaje astral o tienes una visión y esa visión te la llevas al consciente. Y te la llevas al consciente para verbalizarla, como yo puedo tener una visión o recibir un mensaje en otro plano y vengo a este plano y lo cuento. Ese sería el proceso y parece sencillo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando están en el pozo y le dicen a la joven, sube, arriba hay alguien que le dice a la joven, déjame que yo te voy a ayudar a salir. Y ayudan a la damisela o a la princesa a salir del pozo. Y luego al héroe le cortan la cuerda. Entonces el héroe se queda perdido en el otro mundo y no sabe cómo volver. Bueno, de alguna manera esto es una señal de algo que muchos aquí habéis vivido en algún momento. Habéis tenido una fantasía, una visión, una experiencia mística muy fuerte y en el momento de intentar traerla a vuestro mundo material, la habéis perdido y os habéis quedado perdidos en esa fantasía. Es como si yo y Adrián, en vez de estar juntos, soñáramos con estar juntos, pero nunca se materializaría. Entonces tú tienes una visión, una experiencia y está ahí esa experiencia y cuando la vas a materializar te quedas colgado y te quedas colgado en otro mundo de fantasía y no puedes llevar ese mundo de fantasía a la realidad. Tienes que hacer otro tipo de pruebas. Tienes que volver a encontrarte. Y ahí sí que es un proceso mucho más duro. Y es muy frustrante. Hay un montón de cuentos que hablan de este proceso dentro de la web. En total he subido unos 600 cuentos, aunque están solamente 350 publicados. Pues yo creo que de esos 350, mínimo 40 son esta historia, de diferentes formas. Y es súper interesante pensar que además están hechos en un lenguaje de hace 500 años, 600 años, 700. O sea que el mismo cuento te va a guiar por un mundo. Aunque yo o cualquiera de nosotros quisiéramos hacer un cuento mágico, no seríamos capaces. Estos cuentos han sobrevivido tantos años porque son herramientas eficaces para lograr hacer un viaje interior. Y lo lees y seas consciente o no, vas a hacer ese viaje interior. Entonces, de pronto estamos en ese otro mundo y necesitamos que alguien de ese mundo nos ayude a salir de él. Necesitamos despertar la compasión de alguien. Ya no puede salir uno por sus propios medios. En la primera fase sí. En la primera fase tú entraste a ese mundo, encontraste a la princesa o al tesoro y saliste con la princesa. Pero en el momento de salir se rompió la cuerda y ya no puedes salir. Y estás totalmente atascado dentro de tu fantasía, de tu sueño. ¿Qué significa esto? Que estás atrapado en tus ilusiones y no puedes vivir la realidad.
Y entonces necesitas que un sabio o algo de tu mundo espiritual te guíe y te saque de ahí. Y aquí aparecen instrumentos realmente poderosos para salir de esos mundos, como la alfombra voladora, un pájaro que se transforma de pronto en dragón y luego se transforma en pez, caballos de luz, da lo mismo, pero necesitas una llave que te la dan en otro mundo, no te la dan en otro sitio. Quiere decir esto que si estás enamorado y no te atreves a decirle nada a esa persona, pues por más que te digan los amigos, oye, dile algo, pues no vas a conseguirlo. Necesitas que de alguna manera desde tu mundo interior surja esa fuerza. Necesitas volver a esa fantasía y decir, a ver, ¿qué ha ocurrido aquí para que yo me quede colgado en esto? ¿Qué ha ocurrido para que me quede perdido en este mundo? El mundo astral tiene magia y tiene cosas preciosas, pero también tiene horribles pesadillas. Y en eso también hemos centrado la web un poco. La mitad de los cuentos son pesadillas, son de miedo, no son aptos para niños. Hay uno que se repite de una madrastra que se enfada con la niña y le dice, déjame el hacha que te voy a peinar la cabeza que la tienes muy enredada. Y le da un hachazo a la niña a la cabeza. Hay así un montón de cuentos que no son para niños, no son aptos para niños. Los cuentos antiguos son para adultos. Y entonces son macabros y son muy duros y difíciles de digerir. Pero así son nuestras pesadillas y así es el mundo de los sueños. Es como un volcán o un huracán o un maremoto. La naturaleza no tiene la compasión que nosotros le damos en el cristianismo o en la religión. La naturaleza es bestia, salvaje. Y los sueños también. El monstruo de los sueños te intenta comer, aunque le digas, pero sé buena persona. Te va a mirar el monstruo y va a decir que voy a ser buena persona. ¿De qué? Y te está siguiendo durante toda la noche y de pronto te vas a detener y le vas a decir, oh, pórtate bien, que la bondad es buena. El monstruo te va a decir, no, ahora te muerdo y me aprovecho de ti. Pues esa crueldad tiene nuestra mente y nuestra psique, porque esa crueldad tiene la envidia, el odio, la arrogancia. Cuando de pronto surge en ti la envidia, no hay una vocecita que diga, uy, no debería de sentir envidia, esto es malo. Al contrario, existe la voz que dice, esto no es envidia, esa persona se merece lo peor. Porque la envidia surge como una de esas sombras bestia, bruta y te devora entero. Y toda la bondad, el amor y el cariño que hay en ti desaparecen en un instante. Y solo se ve la envidia, o solo se ve la arrogancia y solo se ve la sombra. En un instante dejas de ser tú y te conviertes en el lobo feroz. En un instante te conviertes en el monstruo. Porque es una parte de tu mente. Y si no aprendes a descubrir cómo actúa, te acaba devorando vivo. Y el mundo astral tiene partes preciosas donde uno no quiere salir y partes horribles. Y las partes preciosas son tan bonitas que dejas de tener concepto del tiempo y del espacio y de quién eres. La finalidad de la crueldad en los sueños es que es que comprendas que así es tu mente. El rencor que tenemos, nuestra rabia, nuestra capacidad de juzgar a otros es así. La mente es así, es devoradora y lo devora todo. Puedes amar a alguien y lo tocas, lo hueles, lo sientes, pero en cuanto empiezas a pensar en esa persona, te la has cargado, deja de existir. La mente lo devora todo y lo transforma todo. Y no es porque lo transforme todo y quiera acabar con las cosas. Es porque la mente busca crear, pero también destruye. Y los sueños son nuestra propia mente.
y nos muestran aspectos de nuestra mente. Claro que cuando ya has aprendido algunas cosas puedes salir de tus sueños y de tu mente y viajar a otras mentes y a otros sueños a través del mundo astral. Pero lo primero que uno se encuentra en los sueños son sus propias pesadillas y sus propias pruebas. Y querer adornarlo y hacerlo todo muy muy bonito también muestra el miedo que tenemos a la realidad, que la realidad es cruda, no está preparada no está dulce. Y en esta sociedad y en esta civilización tan artificial, enmascaramos toda esa realidad. Cuando estuve en México estuvimos en un parque precioso natural de un bosque muy antiguo en Jalapa y era precioso los árboles que tenían, pero sin embargo tenían la hierba bien cortada, los árboles bien colocados, habían adornado el bosque. Y es normal adornar el bosque. Todos caemos en el error de querer adornar la naturaleza. Es como las abuelas que echan tanta colonia al bebé. Como si el bebé necesitase oler a colonia. Huele muy bien un bebé. Y le echan colonia para que huela diferente. Pues así nos hemos acostumbrado a hacer más dulce todo lo que nos rodea, para no enfrentarnos a las cosas como son. Y como son, no son feas, son muy bonitas, merecen la pena. Y si no nos acostumbramos a enfrentarnos a las cosas como son, pues luego, ¿cómo vamos a vivir bien nuestra vida? En algunos contextos, las personas cuando definen cómo sería la pareja que les gustaría, definen un tipo de persona que no existe. Bueno, a lo mejor sí existe, pero suelen definir cosas muy raras. Casi siempre buscan a alguien que sea de un carácter más suave, fácil de llevar, que se arregle bien, que siempre esté con buen humor. Vamos, que se despierte perfecto y maquillado. Y eso no existe. Se encuentran luego con la realidad y no pueden abrazarla, ni tocarla, ni tenerla cerca. La juzgan y la tratan mal. Y no es que tengan la finalidad, los sueños de mostrarnos la naturaleza salvaje de nuestra mente, sino que es que la muestran como es. No hay tapujos, no te mienten. Los sueños no te van a mentir. El resto del mundo sí, vivimos en un plano muy mentiroso. Hay mucha gente que puede engañar y mentir y no se nota. Pero en un sueño no pueden mentirte. No he conocido todavía ninguna entidad que le preguntes quién es o por qué viene a ti y no te pueda decir la verdad. Tienen como la obligación de decirte la verdad. No pueden mentirte. Esto es algo muy interesante. En nuestro plano cualquiera puede mentir. Pero en el astral no. Pueden disfrazarse. Pueden decir medio verdades. Hace años, cuando me encontraba con alguien en el astral, le decía, di la palabra Cristo. Y había muchos seres que no podían decir la palabra Cristo. Y decían, Cristian, cristal. Pero no podían decirla. No podían verbalizarla. Y es algo muy interesante. Aquí puede decir Cristo cualquiera. Un ateo puede decir Cristo, no le va a caer un rayo encima. Entonces, los sueños, igual que los cuentos, nos muestran las cosas como son. Y hay alguna historia de amor que acaba bonita, pero la mayoría no. Los expertos en las historias de amor son los japoneses, los cuentos asiáticos. Son maravillosos.
La mayor parte de los cuentos de América que quedan vivos son cuentos de la geografía. Hablan de los volcanes, cómo se crearon y leyendas de esos volcanes, y de ríos, cómo se crearon los ríos. Casi siempre los ríos son una enorme serpiente o alguna cordillera es una enorme serpiente que lucharon contra ella y la derrumbaron. Pero al introducir el cristianismo censuraron casi todo. Y hay algunos libros de cuentos antiguos que he leído que en la portada ponía correctamente censurado por la Iglesia Católica. El libro de cuentos. Entonces, la mayor parte de los cuentos que están publicados en esa web son cuentos de finales del 1800 o principios del 1900. Es una etapa muy interesante. En aquella época había un imperio muy importante que era Tartaria. Había muchas más tecnologías de las que creemos. Había mucho conocimiento. Y sabían que iba a desaparecer, no eran tontos. Había gigantes, hay fotos de esos gigantes. Casi todo el norte de Europa estaba lleno de gigantes. Cuando se habla de los vikingos, en las leyendas de Europa aparecen los vikingos como bestias horribles, inmensas. Pero es que realmente eran enormes y con los ojos azules, brillantes. Hay uno que se casó con una princesa de Francia y dicen que era tan grande y tan pesado que jamás pudo montarse en un caballo. Pues no tienen nada que ver con lo que nosotros creemos. Ese sale en la película de Vikingos. ¿Ese quién era? Uno de esos. Bueno, pues esta gente no eran de un tamaño normal, eran de un tamaño inmenso y iban contra ellos. Tenían conocimientos, existen libros enormes, espadas gigantes y fotos de caballos de su tamaño y coches de su tamaño. Entonces, igual que hicieron que desaparecieran todos los de Patagonia, que eran también enormes, pues estaban haciendo que este pueblo desapareciese. Y sabían que todo el conocimiento iban a acabar con él. Así que corriendo empezaron a recopilarlo. Pero daba lo mismo lo que recopilasen, lo iban a censurar, no eran tontos. La mejor manera de recopilar los secretos era a través de los cuentos de hadas. Y en esos cuentos de hadas hay muchas ceremonias y muchas cosas que son de magos. Impresionantes. En todas ellas aparece un detalle que es que el brujo conoce el lenguaje de los animales, de los pájaros casi siempre. Y esto también lo tienen los tibetanos, los nórdicos, los alemanes, los americanos y los africanos también hablan de personas que han aprendido o bien por herencia o bien porque han ido a un maestro, como el idioma de los animales. Y los animales llevan conversaciones complejas. No te dan las claves del todo para que sepas ese idioma, pero te están diciendo que eso existe, que es real. Y fue un tiempo desde el 1820 o 30 hasta el 1910, fue un tiempo muy intenso para recopilar toda la información porque se iba a echar a perder. Y los que más miedo tenían eran los rusos, porque los zares estaban desapareciendo. Y fueron muy listos, muy astutos. Entonces los rusos intelectuales, sabiendo que iba a desaparecer Tartaria y que iba a desaparecer el imperio de los zares, empezaron a recopilar todo y lo pusieron de tal manera que ahí tenemos unas joyas del conocimiento espiritual y mágico que si no podríamos tener. El último cuento que hemos subido es el de Caperucita Roja. Y este es súper interesante. Caperucita Roja es esa niña, que ahora hay tantas. Es la versión sin final feliz. Sí, la de Perrault es sin final feliz. Perrault no tiene finales felices, pero tiene demasiadas moralejas. Perrault, espera, que yo no lo pronuncio bien, por eso él dice los títulos. ¿Cómo? Perrault, eso, es que es francés. Bueno, pues Caperucita Roja es esa niña que llega a los 12 años y le baja la menstruación. Entonces ella ya se siente mayor y quiere ayudar a la madre. Y puede atravesar el bosque oscuro porque es mayor. Ya tiene la menstruación.
Entonces va a ver a la abuela, pero habla con un lobo, que no hay que hablar con los lobos. No, los lobos no son buena compañía, pero Caperucita es demasiado joven y no lo sabe. Y llega el punto que llega a la casa con la abuela y es el lobo la engatusa, pero se acaba metiendo en la cama con el lobo y el lobo se la come. Y en el cuento real ningún cazador abre la tripa del lobo y saca a la abuelita y a Caperucita, se la come. Y todos conocemos algún amigo o amiga que de jóvenes han entrado donde no debían y alguien se los ha comido. Es un cuento muy interesante porque nos habla de que cuando llega la madurez puede llegar física en un momento determinado, pero mental y emocional a lo mejor no llega hasta pasados los años. Y nos habla también de aprender a ser precavidos, a mirar o a observar antes de actuar o antes de confiar. Y nos habla de la sangre. Una vez que una persona ya tiene cierta adultez, no se puede disimular. Caperucita lleva la caperuza por encima. Ya no es una niña, es una mujer y se nota. Cuando un niño ya no es un niño y es un hombre, se nota. Bueno, algunos llegan a 40 años y siguen siendo como niños, pero no hablo de que sean como niños, sino que hay un punto en el que ya tienen cierto poder, independencia, cierta capacidad de elegir. Y ese punto se nota. Ese es muy bonito. Bonito, yo no diría tanto, pero es interesante. Es interesante, sí, interesante. Sí, nos lo estamos pasando bien y a mí me lleva a tener muchas horas con la guitarra tocándola, que también me viene bien. Entre las consultas voy tocando la guitarra. Y estamos aprendiendo mucho con los cuentos. Es algo también que me ha dado pena porque en el grupo hay mucha gente de América, pero no encuentro cuentos reales americanos. Los cuentos auténticos, hay algunos escritores que fueron muy buenos, pues los han embellecido tanto que los han cambiado. Entonces lees el cuento y no es el cuento auténtico que se contaba hace 100 o 200 años, sino que es una versión muy literaria y diferente. Que hay pocos. Hay muy pocos, sí. Y entonces pues no estoy poniendo tantos, me va a tocar meter mitología. Y te faltan los duendes y los irlandeses y eso. Los duendes están en todo el mundo. Los duendes de diferente forma, todo el mundo cree en ellos. En Europa se cuenta que en los lugares donde se creen los duendes, todavía la gente cree en los duendes, pero solo creen los adultos, los niños no. ¿En Escocia es donde hay un día del unicornio? Hostia, no sé. Creo que es Escocia. Que puedes llevarte tu unicornio al trabajo. Tu unicornio pequeñito, bebé. Bueno, hay libros de cocina de unicornios que te dicen cómo cocinar al unicornio. Los unicornios aparecen en todas las culturas y los cazaban y se los comían. Porque se creía que si te comías el unicornio, tu vida se alargaba y eras más joven, rejuvenecías. Entonces, bueno, pues desaparecieron todos los unicornios, claro, se los empezaron a zampar. La historia de Irlanda es súper bonita, el mito de Irlanda, y habla de un mundo de duendes y de hadas muy, muy especial, que en un momento dado se mezcla. Está puesto en la web como las invasiones a Irlanda, creo que está puesto así. La última invasión de Irlanda, que serían los actuales irlandeses, según su historia, eran gallegos. Los gallegos llegaron a Irlanda, lo ocuparon y allí se quedaron. Entonces, cuando llegaron estos españoles, allí se encontraron una gente que era semidioses, eran magos, eran espirituales, seres espirituales. Y no podían ponerse de acuerdo. Tuvieron varias batallas. Entonces llegaron al final a un pacto y los seres espirituales que ya vivían en Irlanda
se fueron bajo tierra y se convirtieron en las hadas y los duendes y los espíritus del lugar. Y los invasores se quedaron con todo lo que había en la superficie. Y se quedaron con la tierra de Irlanda. Más allá de la tierra de Irlanda, había una tierra, una isla que no existe, donde vivían unos monstruos horribles que mataban a todo el mundo que se acercaba. Esta isla o este lugar también lo describen los nórdicos y los alemanes también. Es una tierra horrible. Esa está puesta en la película esta de Juegos de Tronos, serían los salvajes. Representa unos seres sin escrúpulos que matan, destrozan cuando les da la gana. Y entre ellos está la historia de Conan y la Torre de Conan. Las historias de Irlanda cuentan, pues por ejemplo, igual que el rey Arturo no murió, sino que bajó bajo tierra al mundo de los espíritus, pues hay mucha gente que nunca muere, se va a ese mundo. Eso también está en España, en la Pedriza y en los Pirineos de Lleida. En Huesca también hay un lugar donde había gente que decía, bueno, me voy al otro mundo, y desaparecían en el bosque y ya no volvían, no se volvía a saber de ellos. Y se iban al otro mundo, a un mundo espiritual. Y es muy bonito estas historias, y hay una leyenda antigua en España de unos niños que aparecieron que eran azules en Madrid, en la Pedriza. Y aparecieron un niño y una niña que decían que eran hermanos, que se habían metido en una roca, habían visto una roca movida, se habían metido en ella y habían aparecido en nuestro mundo. Pero que ellos venían de un mundo donde todos eran azules. Pitufos. Como los pitufos. Pues esta misma leyenda está en muchos países, de muchas formas. Entonces, en algún momento, posiblemente cuando la caza de los unicornios en la Edad Media, o a saber cuándo, pues todo ese mundo espiritual dijo, oye, que estos nos están atacando, van a acabar con nosotros, y se fueron. El que cuenta esta historia más bonito es un cristiano, el que escribió El Señor de los Anillos. Tolkien es súper cristiano. Sus libros son símbolos de la historia unida con el cristianismo. Entonces él cuenta cómo llega la época de los hombres, los elfos, duendes, hadas se van, desaparecen, se esconden. No se van a quedar ahí a morir. Entonces ese mundo es real, pero está en otro plano, en otro lugar, y podemos conectar con él o medio conectar. En las historias de todos los lugares hay ninfas que se casan con caballeros y viceversa. Los dólmenes gallegos, más o menos, sí. No solamente son lugares para entrar en un mundo subterráneo, sino que también son lugares de culto porque la energía telúrica es más fuerte. Entonces la conexión con el mundo espiritual superior es mayor. Sí, las hadas de la zona maya, sí. Pues las historias de cada lugar también nos están mostrando qué hay detrás de la cultura. Y las historias de donde yo soy, bueno, las vascas no. Las vascas casi todas las historias son de alguien que engaña al diablo. Siempre van de algo así. Un niño que engaña a un ogro, o un niño que engaña al diablo, o un herrero que engaña al diablo. Pero las historias de España son sátiras, son cómicas. Y es muy interesante el descubrir la base de los cuentos de hace 100, 200, 500, 1000 años, de donde tú eres, porque te van a mostrar algo que está dentro de ti. Y esa, por ejemplo, la picaresca, el reírme de todo,
el buscar la guasa en cosas que a lo mejor no son divertidas para la mayor parte de la gente, es algo que está dentro de la cultura española. Las historias japonesas son muy tristes y siempre es un amor no correspondido, roto. Pues son unos dramas los cuentos japoneses que bueno. Y he encontrado algunos de risa japoneses. ¿Eran japoneses los de risa o eran chinos? Eran chinos. No sé decirte. Eran muy divertidos. Casi todos son de una mujer que golpea al marido y el marido intenta escapar. Estos eran chinos. Esos eran chinos, eran muy divertidos, sí, sí. Y o sea, sí, se ríen ahí del pobre infeliz que la mujer le muele a palos. No, no meto 10, sino que meto uno de esos o dos y ya, para que os hagáis una idea. Los cuentos gallegos no los han recopilado españoles, los han recopilado portugueses. Y gracias a Portugal tenemos un montón de historias muy muy bonitas españolas, que si no se hubieran perdido. Los portugueses han hecho ahí una muy muy buena labor. A los gallegos casi todo el mundo les tenía miedo y en los cuentos gallegos hay cosas muy mágicas y muy raras. Creo que hay 2 ahora mismo publicados. Gallegos. Hay uno catalán. Catalán, hay 2 catalanes, ¿no? Pero hay uno... Bueno, Garbancito. El que hicimos de podcast. Garbancito es que catalán. grabamos, Sí. y está el otro, el del peladedos, que ese hay que ponerlo. Sí, claro, él es catalán, entonces los cuentos catalanes hay que ponerlos. Y, ¿Y qué ha ocurrido según estaba escribiendo, leyendo los cuentos? Pensar que a lo mejor pues llevamos con este proyecto 1 mes y medio y estamos hablando de unos 600 cuentos. 600 cuentos los he pasado de inglés a castellano, yo no sé casi inglés, pero he tenido que retraducir y mirar con detalle. La mayoría no están en castellano y son cuentos inéditos en nuestro idioma. Pues ha ocurrido que los sueños han adquirido un cáliz diferente. Mi mente está más rápida y mucho más creativa y todo me parece más divertido. Todo me parece más como un cuento. Las cosas no tienen tanta importancia. Me ha parecido muy, muy bonito. Cuando estuve haciendo el estudio de Vasilisa la Bella y de la mitología eslava y de los cuentos rusos, me centré mucho en solo una serie de historias. Pero ahora he querido expandir. Y ya había hecho unos estudios, ya había estudiado bastante los mitos y los rituales del mundo. Sí, ya había estudiado un montón. Y entonces tenía conocimientos de dónde vienen cada mito de cada planta, cada mito de cada piedra, cada ritual extraño de cada país, de antes de ir a la guerra, de cuando se casan, de cuando se bautizan. Yo soy muy curiosa. Entonces me gusta mucho la antropología y me centré bastante tiempo en eso. Y estudié la Biblia el año pasado, que ese es un libro, vamos, ese sí que es una historia de miedo, la Biblia. Bueno, te explican exactamente cómo tienes que trocear a tu primogénito y echarle a las brasas para el Dios. Impresionante. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una historia de terror. Y bueno, pues lo estuve estudiando de una forma objetiva y me di cuenta, esto son historias. Son historias contadas de uno a otro, a otro, a otro. Y seguí estudiando y estudié los templarios, los cátaros, la historia de Egipto. Bueno, pues así una serie de historias y de cosas por diferentes autores, claro, para no tener solo una línea de trabajo. Y cuando he llegado a los cuentos de hadas son tan sencillos, tienen tanto conocimiento, tanto, siendo tan simples, que realmente merece la pena.
¿Con cuáles he empezado? Pues con los que me contaban mis abuelos. Y tienen muchas cosas los que me contaban mis abuelos que merecen mucho la pena, porque hablan de cosas que me han integrado, se han integrado en mí. Me los dijeron varias veces, entonces esos cuentos son una parte de mí. Y entre ellos está el Carabanco Mí, que lo contaba mi bisabuelo. Ese lo hemos puesto en un vídeo. Y entonces esos cuentos que os han contado, fijaros que algunos de vosotros os han contado cuentos cuando estabais en la barriga, porque se los contaban a vuestros hermanos mayores. Entonces ya escuchabais el cuento antes de nacer. Y estamos hablando de cuentos, que la palabra cuento, es una historia, no es real. En América es un chiste, es una irrealidad. Pero también os contaban cuentos de chistes y de historias que no eran reales. Tipo, y la prima no sé qué, no sé qué, no sé cuál. Desde que erais niños. Y os contaban muchas historias y muchas fantasías. Y algunas se sostenían y otras se derrumbaban. ¿Quién sabe si los Reyes Magos y Papá Noel seguirán existiendo dentro de 100 años? Probablemente no. He investigado todo tipo de cuentos y no hay ningún ser mágico que haga regalos a todos los niños en el planeta en Navidad, ni nada parecido. No se cae, no se sostiene, se derrumba. Esa historia se derrumba. No porque no sea creíble, hay otras que no son nada creíbles, sino porque no habla del lenguaje de la naturaleza, ni de la esencia, ni de nada. Podríamos decir que hubiera un árbol mágico que una vez al año da unos frutos especiales. Eso sí, pero un hombre que construye en el Polo Norte regalos para todos los niños del mundo, pues se derrumba. ¿Cómo podemos ir a los sueños o al mundo de los cuentos? ¿Cómo podemos acceder a eso? Pues esto que os digo, primero revisar los sueños, pesadillas de vuestra infancia y los cuentos que os contaban de niños. Y revisar cuáles os llaman la atención, no cuál os gusta más, sino cuál os llama la atención. Es muy diferente, no tiene nada que ver. Hay mucha gente que piensa, el que más me gusta es Blancanieves, pero luego les llama la atención el Patito Feo. Ese que te llama la atención está hablando de tu prueba, la prueba que estás viviendo en el mundo espiritual ahora mismo, en el mundo astral. Todos los personajes de ese cuento son personajes que hay en ti. Tienen que ser un príncipe, una princesa, un rey, una reina, porque nosotros gobernamos. En nuestro mundo somos quienes gobernamos. Y uno es un príncipe o una princesa hasta que tiene la madurez de gobernar su vida, que se convierte en rey o reina. Ay, la ratita presumida, ese es muy bonito. Ese no está, ¿no? No está en voz. Ese me lo contaba mi abuela. Ese es uno de los de mi infancia. Y es muy interesante ese cuento, porque hace que tú vayas a la tienda y no compres cosas de más. Y hace que no busques casarte con un gatito que te pueda comer. Pues buscar estos cuentos. La ratita presumida nos enseña a la pobre ingenua que se casa por apariencia con alguien que se ve bien, pero luego se muere porque es un gato y se la come. Entonces te dice, mira, antes de casarte, piensa bien con quién vas a estar. Que no que sea bonito, ni que gane mucho dinero, o que no ronque, ¿no? Que era lo que buscaba la ratita presumida, buscaba un novio que no roncara y que no hiciera ruido por la noche. Busca a alguien que te trate bien. Pinocho es un cuento posterior, no es un cuento de los antiguos. Los cuentos antiguos sí que hablan de algo parecido, de un árbol mágico que cobra vida y te da consejos, te da regalos, te ayuda o se convierte en el hijo de alguien y tiene que pasar una serie de pruebas para convertirse en un niño de verdad. Ese sí que está. El cuento de Pinocho no nos habla de las verdades o las mentiras,
nos habla de cuando tenemos ciertos dones que nos ha regalado la naturaleza, como la vida o como la visión, y tenemos que hacer una serie de pruebas para que eso sea parte de nosotros. Hansel y Gretel es un cuento muy triste. Nos habla de las tentaciones, igual que las zapatillas rojas. Y nos habla de que a veces, si nos dejamos llevar por los deseos, estos deseos acaban comiéndonos. Ese cuento es muy bueno, ya que las habichuelas mágicas cuentan que es el más antiguo del mundo, de la época de Babilonia. Está en todas las culturas de diferentes formas. Es una enredadera que llega al cielo, y en el cielo viven unos gigantes que comen humanos y que les encanta el oro. En Babilonia se representaría con los dioses, con los Anunnakis, serían esos que viven en el cielo y son seres superiores y tienen poderes y capacidades para que aquí vivamos bien, pero no nos las entregan. Este sí que lo grabo. Y comen humanos. Y aquí las habichuelas mágicas ya se lo hemos grabado. Este cuento es súper interesante, tiene mucho misticismo y se ha transformado con el tiempo. El hombre que escribió ese libro, o sea, el libro del que sale realmente Jack y las habichuelas mágicas, que es del 1880, creo, por ahí. Está, en la web tengo varios cuentos de ese autor. Pues todos los cuentos son un poquito tétricos. El que he dicho antes de la madrastra que le clava el hacha a la niña en la cabeza para hacerle la raya del pelo, ese es de ese autor. De esos hay varios, ese autor tiene todos de ese estilo. Y dan mucho miedo, pero nos muestran cómo enfrentarnos a los mayores peligros y salir vivos y además salir mejor. Es interesante. También tiene Jack el cazagigantes, que está publicado, pero me parece que no saldrá en la web hasta octubre o así. Pero bueno, que si sabes inglés lo puedes buscar, lo encontrarás. O en castellano, ese está también en castellano. Puede ser. Sí. Yo creo que... Es que claro, yo me estoy confundiendo de los que hemos grabado y de todo lo que hay. Claro, es que hemos leído muchos. Llevamos leyendo cuentos ya bastante tiempo y de ahí surgió la idea. Adrià tuvo una idea muy bonita, pero yo al final me volqué en ella. Que no le voy a dedicar, en cuanto ponga unos poquitos más, ya no le dedicaré más tiempo. He puesto cuentos para que se publiquen en los siguientes 2 años. Entonces la web ya va a funcionar sola. Tengo suficiente trabajo. Claro, pero que el rollo es también irlos grabando. Irlos grabando, sí. Que eso pues van a ir saliendo, ¿no? En YouTube, en todas las plataformas. Poco a poco. Sí. Los de miedo a mí son los que más me llaman la atención. Pero a Adrià no le gustan tanto. Son más tétricos. A él le gustan los de niño. Los de miedo es que son muy interesantes, lo que esconden. De espíritus, de fantasmas, cosas así, son muy, muy extraños. Gigantes hay en todas las culturas de diferentes tamaños, pero sobre todo Inglaterra, Irlanda, los nórdicos tienen gigantes hasta hace bien poquito. Y aparecen también en las mitologías, en las leyendas y en algunos libros de historia. Melusina aparece en libros de historia, que fue una ninfa de un bosque que se casó con un señor y bueno, pues tuvieron un montón de hijos. Uno se hizo rey de Chipre. Y es muy curioso los paralelismos de la historia y de los cuentos. Entonces, cuando ya tengáis el cuento que os gusta, hay que leerlo a poder ser en alto. Si te lo leen, mejor. Que no tenga dibujos, que tenga como mucho una imagen. Y leerlo y no tienes que pensar en los símbolos ni nada, solamente lo lees. Para que esa noche sueñes con ese cuento, para que ese cuento funcione como llave. El cuento tiene una serie de claves que te van a ayudar a entrar dentro de tu mente
y te van a ayudar a superar esa sombra con la que te tienes que enfrentar, que puede ser tu miedo, tu angustia, o puede ser simplemente la necesidad de ser más feliz y de conocer a alguien o de vivir una aventura. Y entonces te va a dar una serie de claves interesantes que es posible que en la noche, en los sueños, lo puedas trabajar. El cuento que a ti te gusta, pues muy probablemente a otra persona no le guste para nada o no le encuentre ningún sentido. Eso... los cuentos son algo muy, muy personal. No siempre le vamos a encontrar la gracia a todos. No, porque los cuentos esos que he dicho chinos de las mujeres que les meten palizas a los hombres, pues yo me parto de risa, pero Adrián me mira con cara rara cuando me río de eso. Pero claro, es curioso cómo un cuento que tiene, que es del 1400 o antes, ¿no? Porque esos son anteriores, son de la Edad Media. No sabría decirte ahora. Una recopilación de cuentos de la Edad Media que hablen de esto, pues es muy divertido. Y bueno, por lo menos para mí. Sí, para ti. Y bueno, también os encontraréis que hay muchos que son muy parecidos. El de los tres cerditos lo escribió un australiano. Creo que es el mismo, que Jackie las habichuelas mágicas, ¿puede ser? Que era australiano, aunque escribió muchos libros ingleses. ¿Cómo se llama? ¿Es Johnson Sansons. Johnson Sansons. No lo sé. No tengo ni idea. Este es. Y se llama Joseph Jacobs. Los tres cerditos nos hablan de cómo construimos nuestra vida. Casi todos los que estamos aquí estamos construyendo nuestra vida como el cerdito pequeño. Es de paja. Y es bueno que lo aceptemos. Vivimos en casas de alquiler, tenemos trabajos inestables, no hay futuro, puede venir un lobo feroz, soplar y se lleva todo. No tardaría mucho. Y la madurez a la hora de construir tu vida más estable. Que llegue lo que llegue, no te puede derrumbar ni tirar. Son las formas de profundizar en la forma no de crear tu casa, sino de crear todos los aspectos de tu vida y de estructurarlos. Es un cuento cruel para los niños, porque ningún niño querría hacer una casa de piedra. Todos los niños dirían, bueno, lo hago de paja y me lo paso bien después y tengo tiempo libre. Es un cuento que no lo entiendes hasta que no eres mayor. Y dices, si hubiera hecho esto, si me hubiera esforzado un poquito más. Pero bueno, que a los niños les gusta por la música y todo eso. La cancioncilla. Pero los tres cerditos es interesante. Sí. Y la recopilación de los cuentos es bastante compleja por el catolicismo, por el cristianismo, que varió muchas cosas. Y sigue ocurriendo, no solo el cristianismo, también los musulmanes. Uno de los cuentos interesantes que os vais a encontrar es la Cenicienta, la versión marroquí. La versión marroquí debió de ser como era la Cenicienta en Europa. La Cenicienta de Europa no se parece mucho. La Cenicienta está en todo el mundo. Ese cuento aparece en todo el mundo. Antes de llegar a América ya se contaba la Cenicienta de diferente forma. Y Asia tiene su propia Cenicienta. No es que se haya extendido el cuento, es que ya estaba allí. Era diferente. Entonces la Cenicienta marroquí, cuando se casa con el príncipe, el zapatito y todo, de la misma forma. Cuando se casa con el príncipe, pues la madrastra y la hermanastra siguen enfadadas. Y se la lían a Cenicienta, le intentan matar. Entonces la Cenicienta
se enfada. Hasta ahí las había permitido de todo, pero en el momento que ve que la madrastra la intenta matar, pues se enfada. Y llama a su hermanastra, la invita al palacio, la mata, la corta en pedazos, seca la carne y pone la cabeza en el centro y toda la carne alrededor de la cabeza. Y se la da a la madrastra para que la madrastra se la coma. Y la madrastra se come a su hija y cuando ve que es la cara, cuando ya queda la cabeza, pues se muere del susto. Y ese es el cuento marroquí de la Cenicienta, el final tétrico que tienen los marroquíes. Hay más de uno de esos así. Hay más de uno así, ¿eh? Esto es mucho más común de lo que creemos en el pasado como la mayor de las crueldades. La madrastra que le da a comer al hombre a sus hijos, esto aparece en muchos cuentos de muchas formas, da mucho miedo. Da miedo, sí. Bueno, y me recuerda a Arias. Sí, bueno, al En Juego de Tronos. Pero ya estaba en muchos cuentos antes. Sí. Bien, mensaje para el grupo, que no solo estamos hablando de cuentos, pero mensaje, vamos a dar mensaje ya que estamos. Voy a intentar volver a conectar, sí que tengo este mes y el que viene, así, pero intentaré algún domingo conectar y dar un mensaje de ángeles. Lo que me llega para este grupo es que no te entretengas tanto con aquellas cosas que te apartan de tu centro. Si te hace sonreír, si te hace feliz, si te evoca el amor, te ayuda a abrir el corazón y te ayuda a estar despierto y lúcido, merece la pena. Adelante con ello. No llenes tu vida de eso que duerma tu mente, que te quite la sonrisa o que apague tu corazón. En la vida hay demasiados muros. Muros dentro de nosotros y fuera. Tabúes dentro de nosotros y tabúes fuera. Hay muchas cosas que te van a quitar la felicidad. No hace falta que tú crees más. Y va a haber muchas cosas que te apaguen el corazón, las ganas de vivir. No hace falta que tú te inventes más. Llena tu vida de aquellas cosas que te ayuden a sonreír. Lo más importante de reunirse es la gente, el grupo, la amistad. Retomar contacto con seres queridos es saludable, es propicio. Cuando te dan alegría, despiertan tu mente y te abren el corazón. Pero también haces bien de apartarte de esas relaciones que te cierran y te bloquean y te ponen obstáculos, que te dicen todo aquello que no puedes hacer, que como se dice, te cortan las alas. Estás ahora mismo manejando tu vida, dirigiéndote al encuentro del gran maestro, que eres tú, para crear tu destino, para descubrirte y conocerte. ¿Hace cuánto crees que hay algo fuera que añoras y necesitas? Tal vez pensabas que era una misión de vida, o un alma gemela, o algo que te queda por hacer. Pero eso que buscas eres tú, y lo vas a encontrar. Caminando te vas a encontrar a ti. Entonces solo queda algo. Si sabes que vas a encontrarte, solo queda algo. Enamorarte de ti nada más verte. No tenerte miedo. Porque cuántos en el momento del encuentro consigo mismo se espantan, bien porque lo que ven es demasiado grande o bien porque lo que ven es demasiado sencillo y se espantan. Pero tú nada más verte, busca amarte, enamorarte de ti, de todo cuanto has hecho y todo cuanto harás. El poder más grande y es secreto es el amor hacia uno mismo.
Bueno, pues este es vuestro mensaje, chicos. Voy a ver si puedo la semana que viene. Esta sí que podría. La semana que viene es una luna llena, además. Podemos hacer un trabajo y podemos encontrarnos. Y hacemos un mensaje entero. Bueno, hemos hecho bastante publicidad de la web de Con Moraleja, pero que no lo estamos monitorizando, ¿no? Monitorizando. No sé cómo es. Bueno, sacando pasta. Que no ganamos dinero de ella. Nunca se sabe más adelante si pondremos más podcast, qué pasará. Las traducciones están muy mal hechas, ya os digo que yo no sé inglés, monetizando. Pablo sabe de monetizar las cosas, se nota que gana pasta. Bueno, pues si queréis contribuir, por ejemplo, traduciendo, corrigiendo o enviando cuentos, genial. Os doy las claves de la web y vosotros subís cosas y así aprendéis alguna cosa de informática y de WordPress y eso, que tal vez os ayude para hacer vuestra propia web y vuestro propio trabajo. Ver cómo es la estructura. Y bien, pues decirme y sería bonito. Muchas gracias. A ver si, no creo que lo arreglemos la luz porque ya habéis visto antes los cables. Sí, yo me he puesto aquí en medio por el... Pero pondremos otra lámpara para que se nos vea un poquito mejor. O para que se me vea mejor a estas horas. Sí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.